Convertí esta camisa que ya no le quedaba a mi papá en un blusón para mi mamá. Voy a doblar con mucho cuidado la camisa por la mitad, marcando la mitad desde el inicio hasta abajo o, siendo más precisos, midiendo con una cinta métrica. Y en la espalda voy a trazar una línea recta, de preferencia escuadrando. Recordemos que estoy marcando por la parte trasera de la tela y no por delante. Primero voy a marcar la cintura con una greda. Yo calculé más o menos por la posición del botón donde se encontraba la cintura de mi mamá y voy a escuadrar. Siguiendo la misma medida también tracé la línea de la cintura por el lado de los ojales. Ahora solo queda unir ambas cinturas siguiendo la misma línea con la regla recta. De la mitad de la línea de la cintura a la línea de centro voy a escuadrar una línea por arriba y por abajo. Por arriba voy a dar 12 centímetros. Por abajo voy a dar 12 centímetros. De lado a lado de esta línea voy a marcar 1.5 centímetros. Hacemos el mismo proceso del lado contrario. Una vez que las tenemos marcadas así, vamos a unir el 1.5 con el 1.5 y a la mitad esos 12 centímetros. Marcado quedaría como la mitad de un rombo. Recordemos que esto se debe doblar por detrás de la tela, no por el delante. Hilvanamos. Para iniciar la pinza lo haremos desde la mitad haciendo un remate y al llegar al extremo vamos también a hacer un remate. Hacemos el mismo proceso del lado contrario. A partir del borde de la cintura después del cruce de botón vamos a dar la mitad de distancia pecho. A partir de aquí vamos a escuadrar una línea recta de la que será nuestra pinza delantera y voy a escuadrar hacia arriba y hacia abajo. Para la pinza de arriba vamos a medir desde el inicio del escote hasta el punto alto, chocando con la línea que acabamos de trazar. De lado a lado de esta línea voy a marcar 1.5 centímetros. Desde en medio hacia abajo vamos a dar 12 centímetros. Las pinzas delanteras se cosen de la misma manera que las traseras. Hilvanamos. Para empezar a coser la pinza, empiezo desde la mitad, haciendo un remate de 3 puntadas. Posteriormente, al llegar al final, voy a dejar un hilo lo suficientemente largo para recortar. Para coser la otra parte de la pinza, vamos a dar vuelta justamente en la mitad, sin pasarnos ninguna puntada para que no quede algún agujero. Iniciamos a coser dando 3 remates. Y de nuevo dejamos suficiente hilo para cortar. Y quitamos hilvanes. Y después, con ayuda de un alfiler, voy a hacer un nudo doble lo más pegado a la costura posible. Vamos a planchar estas pinzas, de preferencia hacia el lado de las costuras. Voy a probar la blusa de nuevo y voy a marcar ya con las pinzas cuánto debo de entrar. Hay que tener especial cuidado con la manga para no meternos de más. Tiene que ser la misma medida en la izquierda y en la derecha. Vamos a hilvanar. Probamos, si ya quedó, cosemos y si no, hacemos ajustes. Y quitamos hilvanes.
Como en la parte de la manga hacia la cintura me sobró bastante, voy a recortar esta parte. Si se fijan, tiene una costura de gota, pero lo cerraré con un bies para que tenga un acabado también profesional. Ahora solo queda ajustar el puño y voy a hacer esto midiéndolo con la mano doblada, menos el centímetro de costura que vamos a utilizar para coser el puño de nuevo. Descoso el puño. El exceso en este caso fueron de 5 centímetros, por lo que los voy a marcar y voy a recortar con mucho cuidado. Voy a coser al centímetro de costura tal y como estaba antes. Voy a marcar el puño con el doblez que tenía antes en la costura. Pongo alfileres, hilvanamos, quitamos alfileres, cosemos y removemos los hilvanes. Y este es el resultado. Esto queda al gusto de cada quien, pero si es posible puedes cambiar la parte de los botones por los ojales en caso de que se puedan descoser. Esto porque las camisas de caballero se abotonan del lado contrario, pero esto lo dejo a tu criterio, yo lo dejé tal y como está. No olviden suscribirse y darle like a este video y activar la campanita para no perderse nuevo contenido. Pueden también seguirme en mis redes sociales para otro tipo de contenido.